Hola y bienvenidos a mi canal Paso a Paso con la profesora Anabel Morales. Hoy vamos a estudiar un tema de genética denominado retrocruzamiento cruce de prueba, pero por medio de un ejercicio. Dice así: se cruzan dos rosas, ambas de líneas puras homocigotas, y el alelo dominante representado con la letra mayúscula D significa que las rosas son con espinas, y el alelo recesivo representado con la letra D minúscula significa que sin espinas. Se pide primera generación filial representado con la letra mayúscula F1, fenotipo 1 y genotipo 1. B. Retrocruce con el padre dominante del individuo representado con las letras mayúsculas D. Y se retrocruce con el padre recesivo, D minúscula. Cuando tenemos un ejercicio, un problema, lo primero que tenemos que hacer es leerlo tantas veces como sea necesario. De ahí veo qué tengo, qué no tengo y para qué lo tengo. Tengo inicialmente dos rosas de ambas líneas puras y homocigotas, representadas con la letra D mayúscula, que significa rosas con espinas, y la minúscula con sin espinas. Los padres unos son los individuos que se van a cruzar, tanto los individuos dominantes como el recesivo. Cuando estos se cruzan, los individuos se rompen en gametos o alelos. Estos alelos vienen dados por la mitad de cada uno de los alelos, que vienen siendo un medio de dominante y un medio de dominante, un medio de recesivo por un medio de recesivo. Dando en su cruzamiento, el alelo dominante se cruza con el alelo recesivo, el alelo dominante se vuelve a cruzar con el alelo recesivo, el alelo dominante se vuelve a cruzar con el alelo recesivo, y el alelo dominante se representa y se cruza otra vez con el alelo recesivo, y lo vamos a representar en diferentes colores, dando un cuarto de alelo de individuo heterocigoto, un cuarto de individuo heterocigoto y un cuarto de individuo heterocigoto y un cuarto de individuo heterocigoto. Igual, padre 2 es igual al F1 por padre, ya sean dominantes o recesivos. La segunda pregunta nos dice así: retrocruce con el padre dominante. El padre 2 es igual al individuo heterocigoto que se cruza con el padre dominante, que vienen siendo las rosas con espinas. Esto cuando se cruce, se rompe el individuo formando gametos o alelos. Estos alelos vienen dados por un medio de cada uno de ellos. Un medio de dominante, un medio de recesivo, por un medio de dominante y un medio de dominante. Cuando yo cruzo un medio de dominante por un medio de dominante, me da un cuarto de individuo dominante. Un medio de dominante por un medio de dominante me da un cuarto de individuo dominante. Un medio de recesivo por un medio de dominante me da un cuarto de heterocigoto. Y un medio de recesivo por dominante me da un cuarto de heterocigoto. Entonces tenemos que buscar el fenotipo que viene dado por los alelos dominantes. Decimos un cuarto y un cuarto. Entonces decimos que tenemos, y un cuarto son 4 cuartos de rosa con espinas. En el genotipo, que es la información genética, nos estamos dando cuenta que tenemos un cuarto de DD, un cuarto de DD. Las letras son igualitas. Decimos entonces que tenemos 2 cuartos de individuo de homocigoto dominante y 2 cuartos de heterocigoto. En la última pregunta de retrocruce con el padre recesivo, decimos que el padre 2 es un padre totalmente heterocigoto que se cruza con un individuo recesivo. Cuando se cruzan, se rompe el individuo formando gametos o alelos. Estos gametos vienen dados por un medio de dominante y un medio de recesivo. Un medio de recesivo por un medio de recesivo. Estos al cruzarlos me da un cuarto de heterocigoto, un cuarto de heterocigoto, un cuarto de homocigoto recesivo y un cuarto de homocigoto recesivo. Cuando sumamos y buscamos las características físicas del individuo, nos damos cuenta que es el fenotipo y viene dado por el alelo dominante. Y este alelo dominante viene dado tenemos DH, y decimos 2 cuartos de rosas con espinas y 2 cuartos de rosas sin espinas. El genotipo es la información genética que viene dado por las letras. De individuo heterocigoto un cuarto y individuo heterocigoto un cuarto. Tenemos 2 cuartos de individuo heterocigoto y 2 cuartos de individuo homocigoto recesivo. Gracias por su atención y continúen paso a paso con la profesora Anabel Morales. Gracias.